Cuarta y última parte de la santificación paulina. En la continuidad de nuestro estudio acerca de la santificación paulina, versión podcast, llegamos a la última parte de este maravilloso tema acerca de la santificación paulina. En los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, Dios da su pensamiento completo acerca de la santificación. El capítulo 6 muestra sobre qué base podemos esperar la liberación del pecado y qué actitud debemos mantener para obtenerla. El capítulo 7 desarrolla el poder del pecado en nosotros y nuestra absoluta impotencia al tratar de sofocarlo o echarlo. Al ver la locura del esfuerzo propio por un lado y nuestra gloriosa victoria en Cristo por el otro, y contar con la fidelidad de Dios, en realidad somos llevados a una vida de victoria sobre el pecado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta vida victoriosa se desarrolla en el 8 capítulo de Romanos. Dicho bíblicamente, la santificación incluye la unción con el Espíritu. Esto se enseña típicamente en Éxodo capítulo 29, verso 21, 36, 43, 44 y en Levítico capítulo 8, verso 12. La unción con aceite era para santificación. La santificación era preparar para el servicio. Según la palabra de Dios, la unción con el Espíritu es necesaria para lograr nuestra plena santificación. Negativamente, la santificación es liberación del pecado, pero positivamente es Cristo entronizado en el interior por la plenitud del Espíritu Santo. Cristo nos ha sido hecho por Dios santificación. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Él es nuestra santidad. No tenemos a nadie aparte de Él. No importa qué tan libres seamos del pecado, si no vemos que la sola morada de Cristo es nuestra victoria, caeremos derrotados una y otra vez. El testimonio resumido de Pablo suena más claramente aquí. Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. En cuanto a la experiencia personal, la entronización o morada de Cristo en nosotros es la gran doctrina central del Nuevo Testamento. Esta es la santificación. Esto nos es traído en la unción con el Espíritu Santo. Observes en el capítulo 8 las diversas frases sobre el Espíritu. Andad conforme al Espíritu, el Espíritu de vida, piensa en las cosas del Espíritu, en el Espíritu que mora en vosotros. Note también que todo esto está en conexión con Cristo. En Cristo, Cristo en vosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Luego observe que esta vida santificada, primero, es una vida libre de condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1. Segundo, es una vida libre de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2. Tercero, nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 4. Porque no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos capítulo 8, verso 9. Cuarto, es una experiencia de vida y paz. Romanos capítulo 8, verso 6. Vida más abundante y paz como un río y justicia como las olas del mar. Isaías capítulo 48, verso 18. El autor de la vida y el Dios de la paz llena todo el ser consigo mismo, estableciendo en nosotros su reposo. Hebreos capítulo 4, verso 3 y verso 10. Quinto, es una vida de victoria en el cuerpo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Romanos capítulo 8, verso 10. Es decir, el cuerpo murió con Cristo en el Calvario, porque todo el hombre tripartito murió en la muerte de Cristo. Por lo tanto, no esperamos salud ni fuerza del cuerpo en sí mismo, pero el Espíritu es vida. Esperamos vida, salud y vigor solo del Espíritu de vida. Esto es mucho más que un toque del Espíritu de sanidad. Es la abundante vida de resurrección de Jesús atravesando nuestra estructura mortal. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales a causa de su Espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, verso 11 de la versión revisada. Muchos creyentes son sanados, pero no quedan curados, es decir, no permanecen sanos porque no han captado esta verdad. Tratan de mantener su sanidad en lugar de dejar que el divino sanador los mantenga. Jehová tu Dios en medio de ti es poderoso. Sofonías capítulo 3, verso 17. En Romanos capítulo 8, 23, esta vida resucitada se llama las primicias del Espíritu. Sexto,
es una vida de victoria sobre los clamores de la carne, que siempre codicia contra el espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 17. Sin embargo, no estamos en deuda con él en ningún sentido. Por otro lado, el espíritu codicia contra la carne. A través del espíritu hacemos que las obras de la carne mueran continuamente. Romanos capítulo 8, verso 13. Amalek significa un pueblo que lame, que todo lo quita y consume, y representa en la carne el viejo hombre. La carne, si se entrega, se rinde a ella, absorbe toda nuestra vida espiritual. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos capítulo 8, verso 13. Pero como Moisés, tenemos un altar, esto es Cristo, cuyo nombre es Jehová Nissi, el Señor mi estandarte o mi bandera, porque dijo: por cuanto el Señor ha jurado que el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación, y extinguirá por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo capítulo 17, verso 14 al 16. Él someterá completamente la carne si nos rendimos a Él y le damos tiempo. No intentes conquistarte y controlarte a ti mismo, deja que Dios haga eso. Por simple fe en el Cristo que mora en nosotros, mantenemos al viejo hombre en el estado de muerte. Séptimo, en Cristo somos guiados por el Espíritu y tenemos la profunda seguridad de la filiación con Dios y la brillante esperanza de ser glorificados con Cristo. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17. Crecemos en Él, esto es Cristo, en todas las cosas. Efesios 4, 15. Octavo, esta vida santificada es también de intercesión por los demás. Esta es la frase más sublime y de mayor alcance de la vida llena del Espíritu. Debe ser aprendido después de que tengamos una unción con el Espíritu. Aprendemos a rendirnos a Dios. El Espíritu ayuda en nuestras debilidades. Él nos enseña a orar. Él gime oraciones inexpresables a través de nosotros. Epafras, cuyo nombre significa cubierto de espuma por agonizar en oración, fue un ejemplo notable de tal vida sacerdotal. Colosenses capítulo 4, verso 12. Esperemos en el Señor y aprendamos a comportarnos como actor poderosamente en las peticiones prevalecientes y eficientes para los demás. Noveno, la vida llena del Espíritu es una ventaja perpetua. Comienzan con: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformes a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, verso 28 al 39 pueden leer. Sin fracaso, sin derrota, sin pérdida, sino presente victoria y eterna ganancia. Pentecostés y la santificación. Hemos lidiado con nuestras experiencias personales en una vida santificada o llena del Espíritu. Ahora llegamos a lo que tiene que ver especialmente con nuestra relación con los demás en una vida santificada. El pensamiento predominante en Pentecostés es el poder. Los primeros capítulos de los Hechos registran grandes logros, poderosas señales y prodigios, la diestra manipulación de la dinámica, la conversión de muchos a la justicia, la matanza de los vivos y la resurrección de los muertos. Todo esto fue a través del nombre de Jesús, demostrando así el propósito de Pentecostés. Una cosa es tener la unción con el Espíritu Santo y hablar en lenguas y disfrutar de nuestra vida cristiana. Otra cosa es convertir esta unción en mucha bendición para muchos. El primero se muestra en Romanos capítulo 12. Aquí leemos sobre el servicio, la fe, los oficios, los dones, la profecía, la exhortación, el dar y el repartir. El primer verso lo pone muy fuertemente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, versículo 1. Esta no es una consagración para ser santificado, es una consagración santificada al servicio de todo corazón. Ahora que estamos llenos del Espíritu Santo, lo más razonable que se puede esperar de nosotros es un servicio incansable y abnegado en favor de los demás. Las vidas de los primeros discípulos ilustran con fuerza este hecho. Los que estaban esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Hechos capítulo 8, verso 4. Este fue el propósito de Pentecostés, pero deseamos enfatizar aquí especialmente las posibilidades de Pentecostés. Estos están envueltos en el nombre de Jesús y su medida está determinada por el poder que resucitó Jesús de entre los muertos. En los primeros capítulos del registro del apostolado pentecostal se hace constante referencia a la resurrección de Jesús. Era para los judíos la prueba irrefutable de su mesianismo. Por lo tanto, odiaron esta doctrina con el más amargo odio, porque si fuera verdad, estaban obligados a aceptarlo como tal.
esto no lo harían. Sin embargo, con gran poder dieron testimonio los apóstoles de la resurrección del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 33. Pablo vio esta verdad e hizo un uso heroico de ella. Escribió a la asamblea de Éfeso sobre la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la potencia de su poder, la cual operó en Cristo cuando le resucitó de los muertos y le puso a su diestra en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, verso 19 y verso 20. Es evidente que Dios nunca antes ejerció un poder tan poderoso como en ese evento. El mismo poder operó en los primeros discípulos y Pablo afirma que está a nuestra disposición durante esta época. ¿Cuánto nos estamos aventurando a apropiarnos? ¿Estamos recibiendo la gracia de Dios en vano? Es de temer que muchos lo sean. Noé llevó al mundo animal en el arca en la cresta del diluvio furioso. Moisés amontonó las aguas del mar, Josué dividió el Jordán e hizo que el sol obedeciera su palabra. Hicieron estas cosas por fe, pero uno mayor que ellos ha venido. Esas fueron solo sombras de los mejores y más grandes logros de esta era. Esos hombres eran solo tipos de aquel que se sienta como príncipe con su Padre en el trono del imperio universal, empuñando el cetro de la gracia para todos los que creen. Exclamó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, verso 18. Más tarde le dio esta tremenda palabra a los 9 derrotados: y nada os será imposible. Mateo capítulo 17, verso 20. ¿Jesús quiso decirle lo que dijo? ¿Se burló de los suyos a quienes amaba hasta la muerte? No, porque está escrito que saliendo predicaban en todas partes y ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Marcos capítulo 16, verso 20. El nombre de Jesús es la palanca de ese poder. Las obras apostólicas demuestran este hecho. Su nombre, por medio de la fe en su nombre, ha fortalecido a este hombre. No hay otro nombre. Los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 3, verso 16, capítulo 4, verso 12 y 18. Todo el poder de resurrección de Jesús está en su nombre. Por lo tanto, por la fe, podemos poner este nombre en contra de toda enfermedad y todo el poder del enemigo, con lo cual todo el poder de Dios, si es necesario, operará a nuestro mando. Pedid lo que queráis. De Jesús, ese nombre digno, responsable, renombrado, todopoderoso, está a nuestro servicio. ¿Por qué lo empleamos tan poco? Los padres pueden contraponer este nombre a la fealdad de los niños incorregibles y exigir un comportamiento. Los creyentes pueden poner este nombre a sus compañeros incrédulos y asegurar un mejor orden de cosas. Los pastores y evangelistas pueden poner este nombre poderoso sobre una audiencia, llamando la atención, repeliendo a los demonios, subyugando la carne y manteniendo al diablo en suspenso, restringiendo su poder. Por la fe en este nombre podemos poner el espíritu de convicción en las almas, aunque estén a kilómetros de distancia. Podemos poner en funcionamiento reuniones en campamentos y reuniones en carpas y encender fuegos pentecostales. Podemos colocar este nombre como un cerco impenetrable alrededor de la obra del Señor para que ningún falsificador pueda entrar para destruirla. Podemos sostenerlo sobre los rebeldes y susurradores y perturbadores de la paz, y tarde o temprano cederán a sus dulces influencias y se humillarán o se retirarán. Nada podrá resistir ante este nombre. Nada. Tal es nuestro reinado en vida por uno, Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 17. Pero todo esto depende de nuestra fe. Es para nosotros, para los que creen. Efesios capítulo 1, verso 19. Existe el poder y el nombre todo suficiente, pero nuestra fe debe ponerlos a trabajar. Podemos tener el Espíritu Santo y sin embargo quedarnos enanos en la gracia, si no vemos y nos apropiamos de lo que hay en Cristo Jesús para nosotros. Podemos disfrutar de la morada de Cristo en alguna medida y sin embargo no ser de mucha importancia para Él porque no creemos en Él a favor de los demás. Es muy cierto que ningún hombre se anima a sí mismo a asirse del Señor por el bienestar de sus semejantes. Isaías capítulo 64, verso 7. Hermanos, este poder ilimitado y este nombre todopoderoso están a tu servicio. El cetro de la gracia se extiende continuamente. Entrarás y, por la simple fe, te aferrarás. ¿Comenzarás a mover a los hombres moviendo la mano que los hizo? ¿Saldrás a la batalla y esperarás que este poder responda al llamado de la fe?
Aventúrense en él en oración. Aventúrate libremente. La fe es la victoria. Créele a Dios y sigue adelante. Con doble énfasis, Jesús proclamó: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, verso 12 al 14. Así, esta vida santificada bíblicamente se convierte cada vez más en un ascenso hacia Dios, un avance en Dios y un avance exitoso con Dios, a favor de todo el mundo. Gloria sea al hombre eterno. Gracias al Señor por habernos concedido esta oportunidad de compartir este maravilloso tema de la santificación paulina. Nuestro anhelo es que haya sido de mucha bendición. En 2 de Samuel capítulo 22, verso 29 leemos: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Señor ilumine vuestros corazones y bendiga ricamente y muchas bendiciones a cada uno. Amén.